Tradicionalmente se estudió a Jesús por sus naturalezas humana y divina y la unión hipostática de forma aislada. Pero Jesús no es un ser atemporal. Se define constitutivamente por su relación con el reino de Dios y con los pobres. Por lo tanto, Jesús es mediador. No se puede entender al mediador sin la mediación, que es su proyecto histórico, o sea, el reino de Dios. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe. Hola de nuevo, soy Vitalino Ajanel y me congratulo al tenerlo dispuesto a acompañarnos en el episodio de hoy en el que hablaremos de la dimensión histórica y relacional de Jesús de Nazaret. Cristología fundamentalmente histórica relacional. La cristología latinoamericana se distancia de aquellas visiones que absolutizan a Cristo en sí mismo, aislándolo de su contexto y de sus relaciones fundamentales. Se define como histórica relacional porque entiende que para conocer la verdad de Cristo no basta con fórmulas metafísicas, sino que es preciso narrar su historia y sus vínculos. Contra la absolutización del mediador. Muchas cristologías tradicionales absolutizan al mediador, Jesús, pero olvidan la mediación, el reino. John Sobrino advierte que un Cristo sin reino es un Cristo despojado de su mordiente profética, que termina siendo usado para legitimar el status quo. Unidad, trascendencia, historia. Esta dimensión relacional une la trascendencia de Dios con la historia humana. Jesús no es un ser atemporal. Su divinidad se revela precisamente en su modo humano de relacionarse con la realidad de su época. La relacionalidad trinitaria. La cristología latinoamericana intenta reflexionar sobre Cristo de forma trinitaria, lo que ayuda a ver el mundo desde una perspectiva más comunitaria y menos individualista. Correlaciones conceptuales claves. Jesús, reino de Dios, pobres. El pensamiento cristológico en el continente se organiza mediante correlaciones que unen conceptos fundamentales sin anular su autonomía. La relación entre estos tres elementos es considerada metaparadigmática. Jesús y el reino de Dios. Jesús no se predicó a sí mismo, sino al reino. Existe un círculo hermenéutico entre ambos. El reino se conoce por la praxis de Jesús, sus gestos y palabras, y Jesús se comprende por su entrega absoluta a esa causa. El reino es lo último para Jesús, su voluntad definitiva. El reino de Dios y los pobres. Los pobres no son solo destinatarios del reino, sino que lo cualifican. El reino se define sistemáticamente como la vida justa de los pobres, abierta siempre aún más. Sin la referencia a los pobres, el concepto de reino se vuelve una abstracción. Jesús y los pobres. Jesús se sitúa en el mundo de los pobres para defender su causa y lograr su liberación integral. Esta relación es tan estrecha que se afirma que fuera de los pobres no hay salvación, pues en ellos se verifica la fidelidad de Cristo. Jesús como testigo de la fe, obediente y fiel. Un aporte revolucionario de esta cristología es el reconocimiento de la fe de Jesús como el modo en que él vivió su historicidad y su relación con el Padre. Jesús, el creyente por excelencia. Jesús es presentado como el iniciador y culmen de la fe. Hebreos 12:2. Alguien que tuvo que habérselas con Dios en medio de la oscuridad y el riesgo. No vivió en una visión beatífica permanente, sino en una vida de fe real. Confianza y disponibilidad. Abba. Su relación con Dios es de absoluta confianza y disponibilidad radical. Al llamar a Dios Abba, revela un rostro de Padre bondadoso que se parcializa por los más débiles. Obediencia hasta la cruz. Su fidelidad a la voluntad del Dios del reino le llevó al conflicto inevitable con los poderes que oprimen al ser humano. La cruz no fue un castigo arbitrario de Dios, sino la consecuencia de su obediencia fiel a un proyecto de amor que el mundo del pecado no pudo tolerar. Presentamos ahora estos argumentos para el debate y la discusión de altura. Sobre la historicidad. ¿Podemos confesar a Jesús como verdadero hombre si le negamos un proceso de aprendizaje, dudas y una fe real? Sobre la centralidad del reino. Si Jesús no se predicó a sí mismo, ¿por qué a menudo la Iglesia parece centrarse más en su propia institución que en el proyecto de justicia que Jesús anunció? Sobre el principio de parcialidad. ¿Es la opción por los pobres
un añadido político o es la mediación histórica necesaria para que Dios sea el Dios de Jesús? Sobre el seguimiento. Si el conocimiento de Cristo es un conocimiento práctico, ¿qué valor tiene una ortodoxia doctrinal que no se traduce en una ortopraxis de liberación? He aquí una cita de referencia. El reino de Dios y el Dios del reino son mayores que Jesús, pero Él se define constitutivamente por ellos en una igualdad radical. Joao Batista Libanio. Para cerrar este episodio, centrado en la dimensión histórica y relacional de Jesús, se propone la siguiente pregunta poderosa, diseñada para integrar los conceptos de la correlación Jesús, reino, pobres y el imperativo del seguimiento como única vía de conocimiento real del Señor. Pregunta para la reflexión y el compromiso. Si el conocimiento de Jesucristo no es una mera posesión intelectual dogmática, sino una praxis de seguimiento que se verifica en la relación histórica con los oprimidos, ¿quiénes son hoy los crucificados de su realidad concreta que le están evangelizando e interpelando? ¿Y qué pasos específicos está usted dispuesto a dar para bajarlos de la cruz y así manifestar la justicia del reino en su propia historia? Justificación teológica de la pregunta. Esta interrogante busca que el oyente asuma los tres pilares del módulo. 1. La relacionalidad. Reconocer que no hay encuentro con Cristo que no pase por el encuentro con el pobre. 2. La historicidad. Entender que la fe debe encargarse de la realidad a través de una práctica concreta. Y 3. El reino como horizonte. Evaluar si las acciones propias contribuyen a la vida justa de los pobres, que es el contenido mínimo y último del reino predicado por Jesús. Deje su respuesta en la sección de comentarios. En el próximo episodio hablaremos de los pobres como lugar teológico. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo episodio. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe.